Bienvenidos a Historia de Arte de Toledo. Hoy presentamos la segunda clase para los centros de mayores del Ayuntamiento de Toledo. Vamos a ver el pilar visigodo, catalogado finales del siglo VI, en la mezquita del Salvador. Última rehabilitación en 1401. Analizaremos nuestra obra de arte, como en otras ocasiones, tres bloques principales: el apartado mirar, identificar e interpretar. Mirar, identificar e interpretar. En el apartado mirar, os recuerdo que es un acercamiento a la obra de arte que estamos analizando. En este caso estamos hablando de este pilar, conocido por todos, evitando en la mayor medida de lo posible de que tratemos de abstraernos y acercarnos como si fuera la primera vez que vemos esta obra. Luego tenemos el apartado identificar, que es el apartado más largo de nuestro análisis, tratando de buscar pues el tema, si es figurativo o no figurativo, es decir, si nos recuerda algo o no nos recuerda algo lo que estamos viendo, el contexto histórico de la obra, qué época se encuadra esta obra de arte. En este caso estamos hablando de la época visigoda, de la Toletum Visigotorum. Sí, la tipología haría referencia sobre todo con respecto a otras obras visigodas, ¿no? Y si aquí en la ciudad contamos con más obras. También identificaremos el lenguaje plástico. Realmente el lenguaje plástico sería la técnica que he utilizado para elaborar y el material de esta obra. Y por último, una vez que hemos identificado este largo contexto, tendríamos ya los suficientes conocimientos para poder llegar a la conclusión y a la valoración de la obra. Es decir, lo que tenemos aquí el apartado de interpretar. Bien, miramos la obra. El pilar visigodo, 4 imágenes, os he puesto 4 imágenes con una calidad aceptable sobre las distintas caras de este pilar. Tenemos por un lado la cara anterior, frontal anterior, en el que distinguimos claramente 4 escenas figurativas, que en una de ellas vemos que un personaje de ellos siempre es más alto que el otro. Esto obedece a una simbología de la propia obra, que luego identificaremos un poco más tarde. En la cara posterior a la frontal, vemos que también tiene una decoración distinta. Por un lado, se visualiza que está muy desgastado y hay un acanalamiento en la parte central que forman unas columnillas. También lo iremos desengranando. Y por último, los dos lados, el lado izquierdo y el lado derecho. Aquí en ambos lados, puntos de vista de estos lados, vemos que tiene una tipología gráfica muy similar, también totalmente simbólica, que iremos desarrollando a continuación. En este apartado de mirar os he puesto el contexto de lo que hemos ido hablando, que es una escena figurativa, porque vemos figuras, relieves que nos recuerda, en este caso, a objetos reconocibles, ¿no? En este caso son tallas. Ahora iríamos al apartado más amplio de contextualización, que lo hemos dividido en 2 partes. Por un lado, la obra, con referente a esta obra, si tenemos o no mecenas, es decir, patronazgo, quién la mandó construir, para qué lugar, si está correctamente en el lugar,
el segundo contexto o apartado va a ser el tema de la obra. ¿Qué vemos en el propio pilar para identificar el propio pilar? El lugar donde se encuentra, la ubicación dentro de la ciudad, la técnica de esta obra, en qué técnica la talla está realizada de la piedra, tipo de piedra, sus dimensiones, etc. El segundo gran apartado de identificar sería el periodo artístico. Es muy interesante contextualizar. Siempre que vemos una obra de arte tenemos que contextualizar la época en que se fue ejecutada esa obra. En este caso sabemos ya de antemano que es de la etapa visigoda, de la Toledo Visigotorum. Luego es también, puesto que tenemos una iconografía que refleja la propia pilar, conocer un poco la cultura general de este periodo artístico. Como está muy relacionado con la fe católica, con el cristianismo, también es interesante acudir a los antecedentes de la liturgia cristiana, ¿no? Y por último, el arte del periodo artístico, este periodo visigodo. Es decir, hablaríamos no solamente si tenemos de escultura, sino también arquitectura, pintura, artes menores como orfebrería, etcétera. Por lo tanto, este largo periodo es el que más requiere detenimiento antes de contextualizar ya e interpretar el final. El mecenazgo. Iremos desarrollando parte por parte. No conocemos ningún patrocinador, no se conoce. No quiere decir que no exista. Al día de hoy, en las últimas excavaciones realizadas por el consorcio, todavía nos queda por identificar la autoría. Sí que se sabe que está adaptado, o sea, que este pilar visigodo está adaptado como elemento sustentante de la mezquita que había anteriormente, en el siglo XI. La última reforma que os he puesto, ¿no? Pero también encontramos en esta misma mezquita del Salvador o la iglesia del Salvador restos que se han descubierto visigodos relevados en la propia torre. En este caso vemos que estos restos son relieves calizos, en bloques calizos de cenefas repetitivas, muy esquemáticas, que simulan flores cuadrifolias con 4 pétalos que se repite y mantiene este esquema geométrico. Dentro de la iglesia también nos vamos a encontrar, aparte de la torre, en la nave central, algunas figuras de estas cenefas esquemáticas. Iríamos ya al tema. El tema que más destaca de todo el pilar es lo que más nos llama la atención, es la decoración de la parte anterior, la parte frontal anterior. Nada más entrar en la iglesia, lo que vemos precisamente es estas figuras, estas escenas. Nos llama la atención. Automáticamente estas escenas nos evocan al Nuevo Testamento y hace referencia a los milagros de Cristo. La primera de ellas tenemos la resurrección de Lázaro. Como vemos, muy característico del arte primitivo paleocristiano es que la figura de Cristo siempre está en mayor tamaño que, en este caso, Lázaro. Ya sabéis, se narra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, cómo Jesús se acercó a la tumba y le dijo: Lázaro, levántate, ¿no? Es lo que trata de esquematizar esta escena. Aquí vemos cómo él está más elevado
la tumba de Lázaro. Incluso se ha molestado el tallador en describirnos el detalle de la entrada a la tumba. Os he puesto imágenes también de que es un tema recurrente, que no solamente lo vemos reflejado en este pilar, no es original, sino un ejemplo de ellos que os he puesto es el mosaico bizantino de San Apolinar el Nuevo en Rávena, un poquito anterior, el siglo XI. Igualmente vemos la tumba, el panteón a la tumba, que hay una serie de escaleras, ¿no? Y como en este caso Lázaro está momificado y Jesús representado en un tamaño más elevado, o sea, mantiene la misma iconografía, podríamos decir. La segunda escena que vemos debajo de Lázaro trata de Jesús y la samaritana en el pozo de Sicar. Está narrado también en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 17. Se cuenta que la parábola de que Jesús volvía a Galilea desde Jerusalén y pide de beber. Se acerca una mujer al pozo y como estaba sediento le pide beber y esta mujer se niega. Después Jesús va a ser el que coge en el pozo y le da agua y le va a decir: el que beba de este agua que yo le daré nunca más tendrá sed. Es un ejemplo como sincréticamente reduce. Tenemos a Jesús también en una figura más elevada, vemos el pozo y luego detrás del pozo estaría la samaritana. Otro ejemplo de esto son el fresco de Jesús con la samaritana en el pozo de Sicar del siglo IV en la catacumba de la Vía Latina de Roma, en Italia. Aquí vemos el fresco, la misma simbología. Tenemos a Jesús y la samaritana con un cántaro y el pozo. Hay que señalar que las representaciones en Occidente de Jesús imberbe perdurarán hasta el siglo X. Seguimos con la identificación del tema. Debajo de la segunda escena de la samaritana tenemos la curación del ciego. Se cuenta también en el Evangelio de Juan, capítulo 9 y siguientes, que Jesús, una vez que había ido al templo a orar, saliendo del templo, volviéndose por el camino hacia su casa, se encontró con un ciego que no podía ver, por supuesto. Entonces cogió un poquito de barro, lo mojó con su saliva y se lo puso en los ojos. Y a partir de entonces el ciego se produjo el milagro de que veía y fue diciéndolo por todo el pueblo. Igualmente, vemos las dos escenas, está muy desgastada. Identificamos a Jesús con el tamaño siempre mayor, ¿no? Y al ciego con el tamaño pequeño. Es un tema recurrente igualmente y se encuentra no solamente en las catacumbas en esta época paleocristiana, sino también un ejemplo que os hemos llamado en otros sarcófagos, como en la Receptio Animae o de la Asunción, en la cripta de Santa Engracia en Zaragoza. Aquí vemos a Jesús y aquí el ciego que está arrodillado. El tema. La última escena que vemos es la curación de la hemorroísa. La hemorroísa se la conoce de que era una mujer ya adulta que tenía muchas hemorragias y no podía tener hijos. Esta historia no es Jesús la que le cura acercándose a ella, sino que es precisamente ella la que le coge de la capa de Jesús, y esto hace de que ella solamente con tocar la capa, como vemos aquí en los frescos de la catacumba de Roma y también en los sarcófagos paleocristianos,
como solo con eso ya se cura y a partir de entonces puede tener hijos. La historia de la curación de la hemorroísa se narra en los 3 evangelios de Marcos, Mateo y Lucas. El resto del pilar decorativo. Vemos por los laterales, los frontales laterales, que está repujado un friso con decoración labrado entrelazado. Si nos fijamos detenidamente podemos observar in situ hojas y tallos de vid que se van enlazando por la forma palmeada de la hoja. Esto simbolizaría a su vez la sangre de Cristo, que además estas hojas están seriadas con una serie de círculos o roleos que simbolizaría en este caso lo que se conoce por el pan, símbolo, y de esta manera alude al cuerpo de Cristo, cuerpo y sangre de Cristo que se consagra en las misas, ¿no? En la liturgia de la misa. En los frontales laterales, tanto en uno como en otro, vienen el mismo tipo de decoración. Si podéis acercaros a la Iglesia del Salvador o a la Mezquita del Salvador, recordad que los toledanos es gratuito el acceso, presentando el DNI. Podéis ver cómo es así. En la parte posterior, sin embargo, sigue siendo un misterio lo que se representa. Esto hace que todavía generen mayor duda a todos los investigadores de dónde la procedencia de este pilar, podemos decirlo así. Vemos en esta oquedad descontextualizado con una especie de columnillas y una decoración muy desgastada que se cree que también es debido por ser reutilizada como elemento sustentante de la mezquita más tarde, pues que ya sabéis la iconoclastia de la cultura árabe, en la representación, sobre todo a partir de la etapa almohade, de la representación de figuras, ¿no? Está totalmente perdido el significado y el sentido de este pilar. Solamente podemos decir que esta pieza actúa, en este caso, como un pilar, o sea, sustentante a los arcos. El lugar. Ahora pasaríamos a descifrar dónde se encuentra el pilar. Ya os lo he dicho en la parroquia del Salvador, porque se sigue diciendo misa, depende del Santo Tomé, pero en las últimas excavaciones la conocemos como Sinagoga del Salvador. En la plaza del mismo nombre, como vemos aquí, una imagen de la parte de entrada de la última restauración realizada por el consorcio del 2009, que se separa la torre de lo que es el cuerpo de la iglesia, ¿no? Vemos también por otro lado cómo limpiaron el revoco que estaba en la torre y esto hizo ver que aparecieran los relieves que están aquí, en esta abertura, esta ventana, este vano encima, debajo del campanario, que esto es posterior. Bueno. ¿Dónde se encuentra el pilar? Pues como os he puesto aquí otra foto en el medio, esta foto del interior de la iglesia se encuentra en la nave central, entre la nave central, el lado de la epístola al lado derecho y la nave derecha. Aquí también podemos ver el detalle del pilar. O sea, lo que tenemos que tener claro, aquí vemos toda la sucesión de columnas antes del pilar. Es la última de la nave, entre las dos naves, ya os digo, la nave central y la nave de la epístola. Vemos que está precedida por 7 arcos de herradura, los vemos aquí, enjarjados, que descansan sobre 6 columnas de origen romanos, aprovechado. Los árabes reutilizaban los materiales de culturas anteriores, visigoda y romana. Por eso
no disponemos de edificios realmente completos en nuestra ciudad, sino que en diferentes decoraciones procedentes de estos edificios, ¿no? También aparte, el recordar que ahora lo que vemos está totalmente transformado a partir de 1159, que existe la leyenda de Doña Berenguela, que a raíz de esa leyenda la va a convertir en parroquia cristiana. Por lo tanto, se ha perdido el muro de la Qibla o Mihrab, que se corresponde a la iglesia. La leyenda, muy brevemente os recuerdo, era que paseando por el barrio en Toledo cayó un aguacero y no sabía dónde cobijarse. Berenguela, que era la esposa de Alfonso VII, el emperador, entró en la mezquita y rezando para que menguara el agua. Cuando se dio cuenta de que estaba rezando a Dios en un templo musulmán, prometió que si Dios le salvaba, cristianizaría la iglesia. Nada más entrar en la puerta, bajando las escaleras, hay un pequeño texto que nos recuerda esta leyenda de Berenguela. Ahora pasaríamos a identificar la técnica. Primero, reconocemos que es una pieza visigoda, que se utiliza como pilar, pero realmente no podremos decir que es un pilar. No se sabe a dónde procedía y de dónde venía, eso está totalmente contextualizado. En cualquier caso, funciona como elemento sustentante y por sus proporciones cuadradas semeja a un pilar. Se encuentra en la mezquita del Salvador, como estamos diciendo, y la talla de todos los relieves es la talla bisel. Esta talla consiste en labrar en diagonal, corte hacia adentro, dejando un marco alrededor por dentro. De esta manera protege también y enmarca las escenas, ¿no? Para ello que se utiliza punteros, escofinas, cinceles para enmarcar y tallar, ¿no? Por lo tanto, lo que ocurre es que la propia talla se queda con cantos muy duros de aristas vivas, ¿no? Lo que podríamos decir. Y normalmente sigue la tipología de la técnica de los visigodos o de los primitivos paleocristianos, que son figuras seriadas, una tras otra, o geometrías seriadas. Ahora pasaríamos ya, una vez que hemos contextualizado la primera parte, es decir, brevemente todo lo referente a la obra, al pilar visigodo que está catalogado del siglo VII, pasaremos a identificar el periodo histórico. Y esto no hay que olvidar que nos tenemos que ceñir al reino visigodo, que se asienta en Toledo. Bueno, desde el siglo III al siglo V ya nos está contando el historiador Idacio que se asentaron varios pueblos, lo que conocemos hoy por la península. Los suevos estarían localizados en la zona de Galicia. Aquí vemos un mapa de representación más amplio que cogiere parte de la lusitana. Los vándalos, sería lo que es la Bética, Sevilla y Andalucía, y los alanos fundamentalmente en la Lusitania o romana, me estamos refiriendo, el que sería lo que es ahora Portugal, y la cartaginese. O sea, distintos pueblos que vinieron del norte se van a asentar en la península, lo que conocemos hoy por la península ibérica o la Hispania romana. Y estos pueblos en diferentes momentos se van a localizar en distintas zonas. Sin embargo, el avance de conquista no se va a llevar a cabo hasta los siglos V al VI después de Cristo. Esto hace que vayan desplazando a otros pueblos, los visigodos, que se encontraban ahí. El primer reino visigodo que van a formar va a ser el reino de Tolosa, de 1418 a 1476. Primero se van a asentar como un reino, como federado, o federatus,
de Roma, es decir, que paga impuestos sobre todo en grano, en cereales, que lo va a exigir el emperador Teodorico I. Parece ser que va a ser Alarico I, a partir del año 395, finales del siglo IV, el que se va a rebelar contra el imperio. Recordad que, por un lado, el imperio estaba en Roma, a muchos kilómetros de la zona de Tolosa, que es norte y sur. Hoy sería el equivalente a Toulouse francés y a Tolosa catalana, ¿no? Alarico, con ayuda de otros pueblos, vándalos también, llamados tervingios y greutungos, creará este reino. De este periodo de Alarico, que todavía estaríamos el precedente de lo que es el reino visigodo o Toledo Visigotorum, lo que más destaca es el Codes Euricianus. Entre los reyes de este periodo tenemos Ataulfo, Sigerico, nombres muy difíciles de pronunciar que antes había que aprendérselos todos. Gualía, Teodorico I, Turismundo, Teodorico II, hasta Eurico, y Alarico II. Es decir, Ataulfo sucede a Alarico, que es el que realmente instala el reino de Tolosa. Y el último del periodo sería Alarico II. Y entre Alarico I y Alarico II, como podéis ver, hay 7 reyes, que duraban muy poquito. Ya iríamos al Latoletum Visigotorum. Lo más importante, por eso lo he puesto en negrita el nombre, sería Atanagildo. Atanagildo y Leovigildo. Atanagildo va a ser el rey godo que traslada la capital desde Sevilla a Toledo. Y va a ser un reinado de paz. De la Latoletum Visigotorium, la situación aproximadamente sería reino visigodo, que nos encontramos aquí en el mapa cuando lo vemos, prácticamente todas las dos Castillas, Cataluña, excepto una franja, vamos a decir, de la parte galaico-portuguesa del norte de Portugal, y la zona totalmente suroriental, que estaría formado por las colonias bizantinas hacia el mismo año. Sin embargo, Leovigildo es muy importante porque consigue alcanzar la unificación prácticamente toda la península, sometiendo después a los pueblos que le quedaban, estamos hablando unos años, casi 10 años después, los cántabros al norte y los vascones. Y además va a conquistar toda esta parte que era dominio de, como os digo, del Imperio Bizantino. Aparte también va a ser importante Leovigildo porque va a emitir propia leyenda, que va a poner Leovigildus Rex Saldania Justus en latín. Recordar que son herederos de la Hispania romana, por eso Toletum Visigotorum en términos romanos. Otro de los famosos reyes del periodo Toletum Visigotorum es interesante recordar el rey Recaredo, sobre todo porque en el 589 va a renunciar a su religión arriana, adoptando en el tercer concilio de Toledo la fe cristiana. O sea, renuncia la fe cristiana arriana por la católica, dividiéndose, podemos decir, la Toledo Visigotorum en dos periodos. Anterior a Recaredo, al 589, que serían reyes arrianos que creían en Cristo, lo único que no creían en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una misma persona. Esa es la principal diferencia que discutieron en la época de los arrianos con respecto a los católicos. Otro interesante, su hijo de Aorico, va a ser Atanarico. Atanarico, un hombre muy bonito que nadie pone a sus hijos, no sabemos la fecha de su nacimiento. Sí que sabemos la muerte.
en el 381, que fue juez de los tervingios y otras tribus confederadas, es decir, que pagaban feudo, por eso confederadas, feudos de impuestos de trigo, como hemos dicho antes, a los romanos, ¿no? Y buscando la cronología de dónde los viene, como el imperio visigotorum, o sea, la Toledo visigotorum, el reino, como herederos de Roma. Iba a ser el iniciador, el origen, como a los romanos hablan también del origen, ¿no? Fundador del imperio. Aquí viene el nombre Apanareix, Apani año y Rex, rey, primer año. Bueno, aquí tenemos una imagen que os he puesto, que se encuentra en el Palacio del Senado actual, en la calle Bailén, antes de llegar al Palacio Real actualmente en Madrid. Reyes realmente visigotoros católicos, ya pasarían a ser de godos a visigodos cuando crean ya la religión católica. Tenemos a Recaredo, destacamos Sisebuto, Bamba y Rodrigo, de todos ellos muy conocidos. Quizás también Witiza, el antecesor a Rodrigo, es interesante recordarlo porque debido a las reyertas entre ambos, hay crónicas mozárabes que ya nos están hablando de que son posteriores a los hechos, que nos cuentan que Witiza se venga de la familia de Witiza, se va a vengar de Rodrigo, y son los que van a propiciar, facilitar la entrada de los árabes en el 711. De Recaredo ya hemos hablado, que en el tercer concilio de Toledo, probablemente en la actual Basílica de Santa Leocadia, o más conocida como la Ermita del Cristo de la Vega, donde se celebró ese concilio, es cuando pasa a ser católico, un reino católico, de reyes católicos. Bueno, otro rey muy interesante, considerado por San Isidoro de Sevilla, el santo, el más sabio y piadoso de todos. Parece ser que verdaderamente hubo una tolerancia entre judíos y godos en aquel momento. Va a ser Sisebuto. Sisebuto, os recuerdo que está en el Paseo del Sisebuto, o Parque de Sisebuto, que es ese parquecito que hay enfrente del Paseo Merchán o de la Vega. Ahí tenemos una escultura, aunque se encuentra un poco deteriorada, en homenaje a Sisebuto. También se cuenta, bueno, ahí actualmente hay también equipamiento para hacer ejercicio físico. Como os decía, luego el reinado de Bamba es cuando van a aflorar distintas luchas internas contra la monarquía, ¿no? Y también va a haber ataques de rebelión por los vascones y los árabes, que ya estaban afianzándose hacia el sur, el norte, hacia el sur de la península, pero sobre todo el norte de África, ¿no? Tenemos una crónica, bueno, aquí os he puesto también una imagen del rey que se encuentra en los jardines de la Vega, del rey Bamba, también bastante deteriorada ya por las inclemencias del tiempo, ¿no? Según esta crónica mozárabe, ya veis que es posterior al hecho, al 711, que es la entrada. Se cree que a Toledo llegaron a finales en diciembre del 711, o a principios en enero del 712, cuando conquistan realmente la ciudad los árabes. Estas diferencias es la traducción, por decirlo así, del calendario cristiano al calendario musulmán, que es a partir de la égida del siglo VII. Bueno, la crónica mozárabe posterior, que es una crónica de los cristianos que se encuentran en territorio musulmán,
practicando la religión cristiana católica, ¿no? Cuenta que es precisamente que el rey Rodrigo usurpó a Witiza el reinado, y por eso luego la familia va a provocar esa guerra civil en que favorece estas disinencias entre unos y otros la entrada de los árabes. El último rey Rodrigo, en Toledo tenemos pues diferentes leyendas. Recordar la leyenda de la Cava, que nos está hablando de esta invasión. Esta invasión árabe, ¿no? En un lugar en la senda ecológica, antes de llegar al puente de San Martín. Ahí tenemos un torreón del antiguo puente de la Cava, ¿no? Que realmente era un puente de barcas, que hubo una riada y se ha quedado el torreón. Bueno, hace unos años, desde hace pocos años, ya no se puede subir arriba para ver el paisaje. Se ha cerrado debido a las condiciones insalubres. Bueno, también como identificamos al rey Rodrigo, siempre hay que contrastar las fuentes. Hay otras crónicas posteriores también, que son las crónicas asturianas, conocidas como crónicas o crónica albendense, catalogadas en el siglo IX, en el 881, que consideran al reinado de Alfonso III como el sucesor del reino visigodo, y subrayan esta ayuda de los witizanos por parte de la conquista árabe, que piden ayuda a los árabes para derrocar a Rodrigo. Incluso posteriormente, aquí os he puesto una imagen de la crónica del rey Don Rodrigo, muy interesante, ¿no? En Toledo, enfocada hacia 1549, ¿eh? Tenemos aquí la crónica con un grabado. Bueno, hay otros relatos como los de Pedro del Corral de 1439, incluso pues ya os digo más leyendas, que narra que el conde de Ceuta, don Julián, envió a su hija Florinda la Cava a la corte de Toledo, y aquí fue realmente, como os digo, aquí fue realmente maltratada, y él va a provocar facilitar la entrada de los árabes como despecho ante el rey. Bueno, ya pasaríamos a identificar, aparte del contexto histórico que hemos visto sobre el reino visigodo, brevemente recordaros que tenemos dos periodos. Un periodo, el reino de Tolosa, que es lo que era actual Toulouse y Tolosa, Toulouse francés y Tolosa española, y luego el reino visigodo, o Toletum Visigotorum. La Toletum Visigotorum vamos a dividirlo en dos periodos. Uno, con la fe arriana, cristianos arrianos, hasta Recaredo. Por eso Toledo dedica un paseo, el paseo de Recaredo, a este rey, al tercer concilio de Toledo, en el 589. Y que a partir de entonces el reino visigodo pasará a profesar la fe católica. Su cultura, bueno, ¿de dónde viene, no? Esta cultura. Primero, indicaros que las manifestaciones artísticas que disponemos, pintura, escultura, orfebrería y tal, siguen siendo de influencia hispano-romana, la Toletum hispana, vamos a decir. Que por otro lado, ya por medio del concilio de Tesalónica, en el siglo IV, pasa a ser la religión oficial del imperio. Es decir, que pasa a ser, por eso somos católico-apostólicos y romanos, ¿eh? También la cultura paleocristiana, los primitivos cristianos. Son las manifestaciones artísticas del pueblo visigodo, del reino visigodo. Como os pongo aquí, la conversión de los reyes va a facilitar que migren hacia la península ibérica, hacia la Hispania romana,
cristianos viejos y también los primeros monacatos, comunidades cenobíticas. A partir importante que a partir del siglo VII se va a producir en el reino visigodo. Recordad que Toledo es la capital, la Toletum Visigotorum, de todo el reino visigodo. Una renovatio cultural, que es la renovación y un renacimiento, por decirlo así, de la cultura latina, que van a estar apoyados fundamentalmente por autoridades eclesiásticas, obispos cristianos. Entre ellos, ¿quién va a destacar fundamentalmente, sobre todo al principio, que va a propiciar todo este cambio de mentalidad que tenían los godos de ser pueblos nómadas, podemos decirlo, que se asientan, absorben la romanización, una cultura superior romana, luego también van a absorber la cultura paleocristiana, sobre todo con figuras tan importantes como San Leandro y San Isidoro de Sevilla. Vamos a recordar brevemente quién era San Leandro. Os he puesto una pintura de Murillo que se encuentra en la Catedral de Sevilla, arzobispo, San Leandro. Bueno, la invasión bizantina de Murcia hace que la familia de San Leandro se marche a Sevilla. Aquí en Sevilla va a ser nombrado obispo en el 578 y va a propiciar la instrucción de Recaredo. Por eso se va a convertir al cristianismo, al catolicismo, el hijo del rey de Leovigildo. Es importante, Leovigildo traslada, recordar, la capitalidad de Sevilla a Toledo, o sea que de alguna manera se lo debemos a San Leandro, perdón, y Recaredo pasará a la conversión al catolicismo, que vuelve a poner el concilio, tercer concilio. Aparte, lo que más nos interesa, aparte de esto, que es un dato muy interesante, es que funda una escuela teológica en Sevilla. Esto va a permitir formar, educar de alguna manera a los religiosos, a los monjes. Y de esa transmisión oral que se había ido desde los primeros años, después de la muerte de Jesucristo, transmitido oralmente y no escrito, ahora va a pasar a esta enseñanza que se llama Expositio in Librum Hob. Se la conoce por ello. Aparte de San Leandro, es bueno recordar su sucesor importante, más conocido por todos, San Isidoro. Por supuesto, en la Catedral de Sevilla también está representado como arzobispo y pintado por Murillo, a mitad del siglo XVII, 1655. Vemos el retrato de su hermano. A la muerte de su hermano va a presidir el Cuarto Concilio de Toledo, donde va a hacer que, sobre todo en este concilio, es destacable de establecer seminarios y escuelas catedralicias, y también anima a los religiosos, a estos monjes cenobitas, no solamente a aprender sobre la religión, sino derecho y la medicina. Por eso destaca. Aparte, para nosotros muy importante San Isidoro, porque va a establecer una unificación de la liturgia, lo que conocemos como la liturgia mozárabe, o rito hispano, o rito isidoriano. Os recuerdo que ahora mismo en la capital, en Toledo, solamente podemos escuchar nuestra misa en este rito isidoriano en la Basílica de Santa Leocadia. Perdón, Basílica de Santa Eulalia, dentro del casco, los domingos a las 12. Actualmente están en excavaciones
de reparación de la capilla, de la iglesia. Un lugar también interesante es la iglesia de San Román. Ya sabéis que la iglesia de San Román desde los años 60 pasa a ser la iglesia de los concilios de Toledo. Y tenemos, desde las últimas excavaciones realizadas en la zona de la Vega Baja, se ha cambiado en el 2011 la organización de la colección de la cultura visigoda, y ahora es bastante más interesante lo que es el discurso de cómo se vivía en los visigodos a partir de los restos encontrados. No solamente vamos a ver restos de las necrópolis del Carpio, sino que también vemos pues lozas que se utilizaban en la cacharrería de la cocina, también adornos personales, incluso una reproducción de la orfebrería, las llamadas las coronas votivas. Bueno, aquí os he puesto dentro de la iglesia, como estábamos hablando de San Leandro y San Isidoro, las pinturas dedicadas a estos santos, porque aparte de ser el museo de los concilios, no hay que olvidar que es una iglesia con una riqueza plástica impresionante, sobre todo las pinturas que son posteriores románicas, en al fresco, divinas. Y la cabecera, pues recordar también que intervino Covarrubias en el siglo XVI, el gran arquitecto real de Carlos V. Como os digo, la iglesia de San Román se sabe que era una antigua basílica visigoda. Incluso se cree que se levantó sobre antiguos edificios o templos romanos. Sí que conocemos que está consagrada, al igual que la catedral, por el arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada, en tiempos de Fernando III el Santo, además hacia 1221. Ya os digo que es Museo de los Concilios y la Cultura Visigoda, muy cerquita de la Universidad de San Pedro Mártir. Está justo en el otro lado la plaza de Garcilaso de la Vega, ¿no? La planta es basilical, con 3 naves separadas por distintos arcos de herradura y con su alfiz y todo enmarcado. Que estos capiteles igualmente están reutilizados, reaprovechados, y son de origen visigodo. De la liturgia isidoriana lo que nos interesa sobre todo pues el rito mozárabe, tan importante para nosotros. Aquí os he puesto también una imagen de Cisneros que se encuentra en la sala capitular de la Catedral de Toledo, las pinturas, porque va a abrir la capilla del Corpus Christi, que era la conocemos pues del rito mozárabe, la capilla que sigue viendo misa todos los domingos muy temprano, sobre las 9:30 de la mañana, también en rito mozárabe, porque va a ser Cisneros el gran impulsador de este rito en la ciudad de Toledo, perdido a raíz de unificación de la la unificación del rito latino que nos trajo Alfonso VI después de la conquista en el 1085. Recordar esa maravillosa leyenda que tenemos en Toledo también, provocada en Zocodover, que decía al final: allá vayan leyes donde quieran reyes, con los 2 misales, ¿no? El misal latino y el misal mozárabe, que el que se quema va a ser el misal latino, y no obstante, aunque se salva el mozárabe, el rey va a imponer el rito latino. Luego posteriormente ya será Cisneros el que mande dedicar esta capilla, la llamará Capilla del Corpus Christi, con lo cual la catedral pierde la segunda torre. Bueno, volviendo un poco a la liturgia isidoriana, indicar la fijación de esta doctrina, la tenemos en los cánones de los concilios y en los escritos de San Isidoro de Ecclesiasticis Officis
y Regulam Monacorum, de San Isidoro. Asimismo, también un escrito muy importante son las etimologías de San Isidoro, que inspira al sistema musical y los cantos en los misales, para los días festivos, los códices litúrgicos y igual en las reglas monásticas, ¿no? Lo que luego conocemos como el canto gregoriano, que va a tomarlo, ¿no? Os he puesto aquí un beato de San Lorenzo en la biblioteca del Escorial. Del arte visigodo toledano, por suerte podemos decir que tenemos restos. Por desgracia podemos decir que son demasiados aislados. Todavía queda bastante por explorar, pero debido a otras culturas como las culturas posteriores que van a reutilizar estos restos, están descontextualizados. Y entonces pues tenemos por muchas partes de la ciudad, entre otras, os he puesto aquí las murallas, ese tramo que va desde el Paseo Miradero, es decir, todo el norte, hasta la puerta del Cambrón. Que vemos aquí estos sillares de la muralla, serían restos de la propia muralla visigoda, porque Sisebuto reforma la muralla, que anteriormente era una muralla romana, que se reutiliza. O sea, todo eso, y por eso son restos romanos reutilizados por los visigodos. Y luego los árabes, y luego pues la época cristiana tras la conquista, la reparación, las sucesivas puertas. También vamos a tener restos visigodos en la puerta de Valmardón, de acceso, como sabéis, a la mezquita del Cristo de la Luz, la zona conventual de la Orden del Carmen, lo que es el Santo Domingo el Real, el más conocida por la plaza de Bécquer, y otros centros como San Ginés, la iglesia de Salvador y la iglesia de San Andrés. Restos con cenefas, decoraciones sobre los sillares. Para identificar la planta, cómo son las iglesias, la tipología de iglesias, os he puesto una planta de las ruinas de San Pedro de la Mata en Sonseca, la provincia de Toledo, que está bastante bien conservada. Para indicaros, la planta más típica de la época visigoda es la planta basilical o rectangular, que toma el nombre de basílica romana, por eso termina en recto, es recta y alargada. Normalmente está estructurada en la parte de la cabecera, que es el ábside. Tenemos un ábside mayor, que es el central, donde se oficia la misa, y dos ábsides que no sobresalen en planta, es decir, que no se redondean al exterior, como va a pasar posteriormente en el románico, gótico, etcétera, sino que es recto, ¿no? Que se utiliza, pues, como vemos aquí, para o bien como sacristía o sala auxiliar, y hoy en día pues como capillas, ¿no? Interesante, sobre la cabecera nos vamos a encontrar lo que se conoce por la iconostasis o iconostasio, que normalmente puede ser de piedra, pero también de otros materiales. Aquí tenemos un ejemplo en Toledo capital, en Santa Eulalia, que conserva esa primitiva base de iglesia anterior visigoda, sobre un templo romano también. Bueno, indicar pues eso, que toda esta parte está reservada a los presbíteros y los catecúmenos, gente relacionada que conoce la liturgia, a los profesionales, a los oficiantes, por decirlo así. Los fieles, todo el resto. Por eso. Y también recordar que el cura en el rito daba la espalda a los fieles. Asimismo, los fieles se dividen en dos partes. La parte, aunque aquí tiene tres naves, en la nave central, vamos a suponer, dividimos dos partes. La parte de la derecha o epístola, reservada para las mujeres, y la parte de la izquierda, reservada para los hombres. Conoce la epístola porque en esa parte es donde
se solía leer las cartas de los romanos, etc., dentro de la liturgia. Y la del Evangelio, debido a las dificultades y a la sustancialidad del tema, estaba en el lado izquierdo reservado a los hombres. Aquí os he puesto también una foto muy pequeñita de lo que es el alzado de San Pedro de la Mata. Aparte de iglesias, pues tenemos monasterios. También hicieron monasterios muy importantes, la vida monástica. Estamos hablando de los cenobios, y uno de los más interesantes estaría también dentro de la provincia, en Guadamur, el llamado, conocido por todos como el yacimiento de Guadamur, que por cierto es visitable. El arqueólogo Manuel Rojas suele ser el que nos lo muestra. De momento es para financiar las excavaciones que se han quedado también interrumpidas. Empezaron en 2013 y 2014, y más ahora pues con este, en el estado de la cuestión que estamos, pues no requieren grupos amplios. Está catalogado el monasterio, un edificio muy importante de época visigoda. Recordar, no olvidar que Toledo era Toledo, capital del reino, Toletum Visigotor, ¿no?, de los siglos VII y VIII. Y aparte del monasterio, que sería, por decirlo así, las celdas de los monjes, también tenemos una iglesia basilical. Esta información en la propia web del yacimiento no se habla la distribución de lo que sería el monasterio, ya que es una reconstrucción del edificio, como serían formando en L. O sea, se siguen descubriendo más, y aparte del monasterio existe un palacio, que se cree que estaba muy vinculado elitista a los reyes visigodos de peregrinación. En la ciudad, en Toledo, pues tenemos, como os digo, muchos restos esparcidos, e incluso algunos por localizar. Entre ellos Santa María de Alfícena, que después Santa Leocadia, como os he dicho antes, la Basílica de Santa Leocadia, que era la iglesia más importante de Toledo hasta que se construye la catedral en el siglo XIII, ¿vale? Que ha pasado ahora se la conoce más por la ermita de basílica, se ha sido degradada a ermita del Cristo de la Vega por la gran leyenda de Zorrilla en el siglo XIX. La Santa Cruz, sabéis que debajo, a un nivel inferior a la mezquita del Cristo de la Luz, se encuentra una iglesia visigoda. En el ábside se había puesto un cristal para ver las últimas excavaciones, el nivel, ¿no? Y ahí se ve el ábside de la iglesia. Luego también los monasterios pretorienses de los santos Pedro y Pablo, desaparecidos. Se cree, la ubicación realmente todavía no se ha ubicado, La de San Cosme y San Damián, la de San Miguel, la de Santa Eulalia, sobre un templo romano también, y la iglesia de San Vicente, que también hay restos romanos. Hoy en día bastante difícil de ver esa estructura, por eso he puesto la planta de San Pedro de la Mata. Dudosas, dentro de la capital, la iglesia de San Ginés, la de San Sebastián, ¿sabéis? La parroquia de San Sebastián, que es mezquita también, la de Santa Justa y Rufina, la de San Lucas, la de San Tirso, o sea, todas estas se sospecha, dada la importancia de Toledo como capital del reino, aunque también hay que recordar que estas iglesias eran pequeñitas. Por supuesto, muy importante, tenemos que identificar los restos de la catedral. Aquí os he puesto en la planta donde se ubicaría la basílica
visigoda. El origen se encontró durante la... Perdón. Como os digo, durante el arzobispado del cardenal Quiroga, de 1512 a 1594, es el periodo de su nacimiento. Es cuando surge realmente lo que es el altar, este altar que se conoce como el altar de la descensión. Allí se descubre la piedra de origen visigodo y es cuando se acostumbra, Quiroga manda construir el altar, ¿no?, del origen. Aquí nos cuenta la famosa leyenda de que de la casulla de San Ildefonso, que está representado por toda la ciudad, entre otros lugares, pues en la propia fachada de la catedral, de las tres puertas, la del medio, tenemos en el tímpano, arriba del arco, la representación de la casulla de San Ildefonso, de que la Virgen desciende para imponer la casulla. Un 18 de diciembre del 665 encontraron el santo y sus dos diáconos durante la noche la capilla brillando con una luz tan deslumbrante, paseando por lo que sería hoy la plaza del ayuntamiento y luego arco de palacio, en la pequeña capilla deslumbrante, y entonces entra. Los demás diáconos, los dos diáconos que acompañaban a San Ildefonso, tuvieron miedo y se fueron. Él es el único que se atrevió, y es cuando vio a la Virgen que descendía para imponer la casulla. Ya hablaremos en la próxima clase del milagro de San Ildefonso con más detenimiento, recordando un poco la pintura del Greco. Bueno, Santa María de Alfisén. Recordaros que también deriva de Alicén o Alizán, rodeado de murallas, o Insobarces, que es una deformación del tiempo de Subarce o al pie de la fortaleza, que corresponde al solar del actual convento de las Concepcionistas. Ahí se supone que había en Santa María de Alfisén de adentro, es decir, donde está el Museo Santa Cruz y el convento de la Concepcionistas al lado. Había otro que estaría también el antiguo convento de las Carmelitas, que da muralla a lo que es la ronda de Juanelo, a la muralla ya entrando hacia la senda, que era también Santa María de Alicén, que ahí había otro, que era un convento de San Juan de la Cruz. Tenemos un cartel de cerámica identificativo de la noche oscura donde estuvo ahí San Juan de la Cruz. Ahí también supuestamente estaría la otra, la de fuera y la de adentro, para distinguirla. Bueno, indicaros sobre la de adentro, el convento de las Concepcionistas, lo que conocemos también ahora por Santa Fe, donde está el Museo de Arte Contemporáneo de Corpo. Pues Alfonso VI lo dona a los monjes de San Servando en el siglo XI. Luego el monasterio se va a ceder entre el siglo XII y el siglo XIII, lo que es el monasterio convento de Santo Domingo el Antiguo, antes del actual. Y luego la reina Isabel la Católica lo va a donar a la Comendadora de Santiago. Todo esto. Como restos de relieves que tenemos por la ciudad, pues igualmente nos podemos encontrar, si nos fijamos en los muros de la ciudad, paseando por las calles, muchos motivos, tanto geométricos como vegetales. Aparte de capiteles, por ejemplo, en el capitel, como ya hemos hablado, en la propia mezquita o parroquia del Salvador, uno de ellos. Luego tenemos también capiteles visigodos en la mezquita del Cristo de la Luz, en Santa Eulalia, etcétera, ¿no?
La línea de impostas, ya sabéis que es el arranque, una vez del capitel, la primer sillar o piedra hacia el arco. Y muchas bandas horizontales, ya os digo, con motivos geométricos o vegetales entrelazados. Aquí os he puesto una imagen de esta especie de ave que interesa el roleo, el círculo, que es el símbolo también que decíamos de la torta de Cristo, el pan, con la técnica del sogueado, que tiene un sentido muy simbólico, entrelazado unos con otros. También tenemos una imagen vegetal, la vid. Siguen utilizando estos elementos. La Torre de Salvador, como hemos visto antes, con forma cuadrada, seriada, y tenemos aquí cuadrifolio, flores cuadrifolio. Aquí forma también de cuadrifolio, de flor. En la iglesia San Bartolomé, bajando por la calle Santa Úrsula, en el callejón San Ginés, donde están hoy las termas, donde están hoy las cuevas de Hércules, símbolo de él, un rombo sobre un círculo también. De estos símbolos pues más iconográficos, difícil de escribir. De orfebrería, pues aparte de las joyas, esmaltes en frío, estética de adornos para el adorno personal, ínfulas, collares. Algunos ejemplos los podemos ver también en el Museo de los Concilios en la iglesia de San Román. También tenemos piedras muy interesantes, a lo que se conoce por estilo coloreado, lo que se dice en encajadas, ¿no? O cabujones, es decir, sobre una plancha de bronce. En este ejemplo tenemos las fíbulas en forma de águila, de una sola cabeza. Se inserta la piedra preciosa y así va incrustada encima, como pegada. En este caso, pues el símbolo del águila es un símbolo pues del dios Odín, de la guerra nórdico, pero también utilizado durante toda la Edad Media como símbolo de los escudos medievales. De la orfebrería tenemos que irnos, como no, al tesoro de Guarrazar, a las coronas votivas, que en la actualidad pues son una serie de coronas y cruces que los reyes donaban a las basílicas. Por ejemplo, tenemos en unas reproducciones de ellas, se mantienen conservadas en el Museo de los Concilios, en la iglesia de San Román, pero las originales se encuentran repartidas en París, en la armería del Palacio Real y en el Museo Arqueológico Nacional. En la planta quinta podemos ver las coronas y la obrilla. La misión de las coronas eran pues como ahora los esvotos, como funcionaban como esvotos para que sirvieran protección a los propios reyes. Si queremos ver este tesoro de Guarrazar, tendríamos que irnos como mínimo al Museo Arqueológico y también dentro del Palacio Real a la Almería, en el patio abajo, el edificio que hay anexo donde están las armas de los reyes, de Carlos V, Felipe II, etc. Bueno, el tesoro de Guarrazar, que yo os digo, aquí está todo lo que se está sondeando todavía excavado con restos de muros, puesto justo el lugar del cementerio donde se encontró camino de Toledo hacia Guadamur. Hay también una leyenda o certeza realmente de transmisión oral de un matrimonio que se bajó por necesidades biológicas la mujer y al ir a hacer sus necesidades descubrió una de las coronas votivas y luego aparecieron el resto. Del lenguaje plástico con respecto que tendríamos que identificar si estuviéramos en la clase presencialmente. Bueno, la técnica ya hemos dicho realmente que es
La técnica es una talla bisel, inclinada y que enmarca los relieves. Es un tema bastante creativo, pero es un tema, por otro lado, que es muy utilizado dentro del primitivo cristianismo, que son temas religiosos, cristianos, que nos habla de las parábolas de Cristo, los milagros que nos narran los evangelios. Juan, sobre todo Juan, ¿no? Los distintos. Por lo tanto, se ajusta a la iconografía del periodo artístico visigodo. Sí que es cierto que esto también dificulta, como está descontextualizada, que iríamos a hablar, sería un volumen bulto redondo, porque tiene forma de pilar, hemos dicho, un volumen prismático, no es un prisma cuadrilátero regular, sino que tiene los lados son de menor dimensión que el frontal anterior y el posterior, pero está descontextualizado. O sea, el volumen que tenemos ahora no se sabe de dónde procedía eso y qué era eso. Incluso se ha hablado también de que podía ser, incluso pertenecía al dintel, a una parte de un sarcófago. Bueno, hay muchas dudas. La estructura, en este caso, pues igual, como estamos diciendo, del pilar es cuadrangular y sirve reaprovechado para sujetar, o sea, que cumple una función además de sujetar el arco. Aparte de decorativo, podríamos decir. La simetría sí que la encontramos sobre todo en la imagen, en este caso de 2 a 2, ¿no? Los temas, por un lado tenemos el tema anterior, que son las imágenes de la resurrección de Lázaro, la hemorroísa, etcétera, y el posterior forma esa simetría. Y por otro lado, aunque la decoración sea distinta, por otro lado también forma simetría con los lados laterales, izquierdo y derecho. Bueno, si tenemos aquí, no tenemos aquí la imagen. Indicaros en este sentido, la composición es equilibrada, simétrica. La obra, pues es una pena, en este caso, que no disponemos de más datos, ni más pilares, y lo que hace que sea difícil de interpretar y catalogar, pero nos sirve como excusa para conocer un periodo histórico que es muy interesante, que es y dar importancia a la Toledo visigotor, al imperio visigodo toledano, ¿no? Antes de que los árabes se lleven y formen el califato de Córdoba, en Córdoba, ¿no? Sí que conocemos columnas, esta columna, que esta es lo que os decía, la iglesia, la Basílica de Santa Leocadia o ermita de Cristo de la Vega, esta columna que también es visigodo, con este tipo de decoración eloqueidal, que parece ser que es lo más común de representaciones de columnas, pero no podemos hacer una relación ni una comparativa, porque son piezas distintas, entonces no se puede comparar. En conclusión, espero que os haya gustado. Este pilar es muy interesante, es único en el mundo y tenemos ocasión cerquita en la judería de ir a visitarlo o bien ir a misa, ya os he dicho, con el carné. Eso sí, no podemos ir en grupo dadas las circunstancias. Ya se irá, si es posible, más adelante.